Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce. Y la receta de hoy es una receta que vamos a preparar con tan solo dos ingredientes, muy parecido a las hojuelas. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y en esta receta vamos a comenzar añadiendo 250 gramos de harina de trigo común, la de todo uso, en un bol. Aquí tengo 275 mililitros de nata para montar, muy fría, importante el que esté muy fría, o también conocida como crema para batir. También tenemos que tener en cuenta que tiene que tener nuestra nata un 35% de materia grasa. Ahora os enseño la nata que yo estoy utilizando para esta receta. Mirad, esta es la nata que yo estoy utilizando para esta receta. La marca daría exactamente igual. Lo importante es que lleve 35% de materia grasa. Mirad, ¿veis? Aquí lo pone, lo buscáis, tiene el 35% de materia grasa, es perfecta para preparar esta receta. Mirad, os la acerco para que se vea bien. Pues una vez explicado este paso, ahora sí comenzamos a amasar. Vamos a ir amasando con la paleta hasta donde nos deje. Una vez ya no podemos seguir amasando con la paleta, vamos a seguir amasando con las manos. Ahora voy a terminar de amasar en nuestra mesa de trabajo porque va a ser mucho más fácil y más cómodo. Es una masa muy fácil. Terminamos de amasar y de integrar toda esta harina. Y si veis que no os hacéis con la masa, lo que podemos es añadir nada, un toquecito muy poquito, porque no necesitamos una masa demasiado dura. Un poquito de harina. Si veis que no os hacéis con la masa, pero si veis que la masa no se os pega en la mesa de trabajo ni en las manos, no es necesario. Tenemos que obtener este tipo de masa, ¿veis? Que la tocamos, está blandita, pero no se nos pega las manos. Bueno, pues una vez ya tenemos este paso hecho, ahora a continuación me voy a añadir un poquito de harina aquí para apartar esta masa y un poquito también de harina donde vamos a trabajar con ella. Reparto un poquito y ahora esta masa la voy a partir a la mitad para que me sea más fácil ahora estirarla. Cogemos esta de aquí. Estiramos y vamos a estirar hasta dejarla muy finita. Ahora os la muestro en la imagen. Vamos estirando, mojamos en harina si hiciera falta. Y una vez ya la tenemos bien estirada, mirad, os enseño el grosor. No hay que dejarla muy gruesa la masa. ¿Veis qué finita la he dejado? Aproximadamente como 1 o 2 milímetros. Ahora vamos a cortar. Pero antes le voy a quitar un poquito así para dejar la masa un poquito más cuadrada o más rectangular. Le quito estos bordes que tiene aquí. Y ahora vamos a cortar. Podemos cortar de la manera que a nosotros más nos guste. Tiras, cuadrados, triángulos, nada. Lo que a nosotros nos apetezca en ese momento. Yo, por ejemplo, mirad, os voy a mostrar en tiras y en cuadrados. Esta la voy a cortar en tiras y luego os enseño cómo quedaría en cuadrados. Pues ahora con la masa que nos ha quedado, con los recortes que he hecho, lo uno con la otra masa, amaso y vuelvo a repetir este mismo paso que acabáis de ver, así hasta que se nos acabe toda la masa. A continuación, ¿qué nos toca? Colocar una sartén en el fuego con abundante aceite. Vamos a dejar que ese aceite nos coja bien su temperatura porque necesitamos un aceite bien caliente. Ahora, para saber que el aceite le tengo listo, añado un chivato para que me indique que el aceite le tengo preparado para comenzar a freír. Y como estáis viendo, mi vitro es del 0 al 9 y la tengo colocada en el número 9. Siempre la voy a dejar en esa temperatura porque, como os decía antes, necesitamos un aceite bien caliente. El chivato ya me ha indicado de que el aceite ya está caliente, pero solamente añado una para comprobar cómo está de verdad. Veo que va lento, entonces necesita el aceite que coja más temperatura. Vamos a dejarle, mirad, ¿veis? Le cuesta y no necesitamos eso, necesitamos una fritura rápida, que según añadamos nuestra masa, enseguida rápidamente suba nuestra masa hacia arriba y así va a ser una fritura de un visto y no visto. Mirad, vamos a comprobar. A ver si ya le tenemos caliente, pero estáis comprobando que ya se le forman esas burbujas todo alrededor de la masa. Entonces nos está indicando de que nuestro aceite ya le tenemos caliente.
Estos que estamos friendo son los que hemos cortado en forma alargada. Y ahora os enseño cómo quedaría en forma, dándole forma cuadrada. Intentamos darle la forma cuadrada. Mirad, ¿veis? Estos son los que hemos dado así esa forma cuadrada, un poquito más anchos. Y mirad qué maravilla. ¿Veis que es añadir en el aceite y enseguida suben a la superficie? Y mirad cómo se inflan. Con tan solo 2 ingredientes. Mirad qué maravilla. Es que es un espectáculo. A mí me encantan. Con solo 2 ingredientes. Importante. Que la nata tenga ese 35% de materia grasa que es la necesaria para que esta receta tenga este efecto. Es la que hace que sufle esa materia grasa. Ahora, si os preguntáis, ¿puedo cambiar esa nata por leche? No se puede. ¿Puedo cambiarla por bebida vegetal? Tampoco se puede. Tiene que ser por nata. Ahora, aquí ya los tenemos todos, como estáis viendo, con 250 gramos de harina habéis visto toda la cantidad que nos ha salido. Y ahora, para darle un toque de dulzor, le podemos espolvorear por encima azúcar glass. Y si queréis añadirle a ese azúcar glass un toquecito de canela, le va ideal. Mirad cómo queda. ¡Guau! Brutal, buenísimo. Mirad, hojaldrado de maravilla. Crujiente esa capa que al morderlo se deshace, impresionante. Una receta fácil, rápida. La amasamos y es que no necesita tampoco reposo. No se le puede pedir más a esta receta. Mirad, es que queda hojaldrada. Mirad cómo queda. Nada, una receta que os animo a que hagáis en casa, porque es que segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.